Hola a todos, yo soy Takumi y yo soy Ile, y en este video vamos a hablarles sobre el presupuesto para un estudiante en Canadá. Ile, ya vienen las personas que están listas con su permiso de estudio o con su visa de visitante y van a venir a estudiar en Canadá, un programa menor a 6 meses, y empiezan a planear cuáles van a ser esos gastos que se van a encontrar cuando lleguen a Canadá a partir de que entran en el aeropuerto. ¿Cuáles son esos gastos que tienen que considerar? Bueno, yo creo que lo que todo mundo pensamos al inicio cuando venimos es ¿en dónde me voy a quedar? El hospedaje. Y el día de hoy vamos a hablar del hospedaje aquí en la ciudad de Vancouver, ya que es los costos que nosotros conocemos bien en la ciudad. Entre provincia y provincia puede llegar a variar un poco. Sin embargo, la verdad es que este es un presupuesto bien general que se necesita en Canadá. Hay varias opciones para los estudiantes internacionales. Lo primero que tienen que pensar es, pues, cuál es tu presupuesto, empezar a ver cuál quizá puede ser lo máximo que puedes pagar como estudiante y aparte pensar cómo es que quieres vivir, ¿no? Hay diferentes opciones. Una de las opciones más comunes, sobre todo cuando un estudiante viene por un periodo corto, es los famosísimos homestays. ¿Qué es un homestay? Es cuando una familia canadiense te recibe en su casa. Esta no es una familia aleatoria que dice, yo te recibo en mi casa. Son familias que están registradas con las escuelas y ellos están en programa en donde reciben estudiantes internacionales y te pueden dar alojamiento. Generalmente las escuelas te ofrecen que te quedes con estas personas y te dicen que tienes una habitación con ellos. Hay algunos que de hecho manejan programas incluso como que de comida, donde puedes elegir si vas a también tener comida con ellos 2 o hasta 3 veces al día. Entonces muchas personas cuando vienen por un periodo corto, para que no tengas que pensar en comprar muebles, en comprar como más cosas, decides quedarte quizá en un homestay. Existe otra opción que son las residencias. Estas residencias también son lugares que generalmente le pertenecen a las universidades o a las escuelas o tienen acuerdos con las escuelas y ya son lugares donde solamente viven estudiantes internacionales y los precios pueden ser un poco más convenientes para los estudiantes porque ya hay un acuerdo de por medio con las escuelas. De ahí ya vendría un presupuesto un poco más alto en decir, bueno, yo no quiero estar involucrado en un lugar con la escuela, yo quiero tener mi propio espacio. Y ahí vas a tener que tomar la decisión de si este propio espacio es algo que quieres compartir. Quieres a lo mejor buscar una habitación en un departamento en donde se comparta con roommates y puedas tener tu propio espacio, tus propias amenidades con respecto al living room, etc. O si tu presupuesto es mucho más alto, pues quizá buscar un departamento, un estudio para ti solo o para ti sola. Obviamente esto va a cambiar cuál va a ser tu presupuesto, porque no es lo mismo estar compartiendo, estar quedándote en un homestay, que pensar incluso en rentar todo un departamento para ti solo. E incluso, Ile, aparte del presupuesto, el tiempo que la persona va a venir a Canadá tiene mucho que ver dentro de las posibilidades o las opciones que va a tener, porque si por ejemplo alguien viene únicamente por un mes a un curso de inglés, pues tal vez le convenga más rentar o estar en un homestay o en un Airbnb, porque tiene la opción de rentarlo por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero no va a poder rentar un departamento solo para esa persona, porque generalmente las personas que rentan los departamentos quieren contratos de 6 meses mínimo o de 1 año incluso mínimo. Entonces va a haber menos disponibilidad para las personas que vienen menos tiempo en ese tipo de departamentos. Por ejemplo, si alguien quiere rentar un departamento de 1 cuarto o de 2 cuartos, generalmente se requiere firmar un contrato y demostrar ciertos requisitos o cumplir ciertos requisitos para tener acceso a eso. Entonces, eso también va a formar parte de las opciones que la persona va a tener. Entonces, hablamos de la estancia. Ese va a ser el primer punto que tienen que considerar dentro de su presupuesto cuando van a venir a Canadá. Ahora, también es importante que sepan que tal vez si van a venir por 1 año, 2 años, porque vienen a tomar un diplomado largo o una licenciatura, pues tal vez van a querer tomarse el tiempo para buscar un lugar en donde puedan quedarse por un tiempo más prolongado. Entonces, muchas personas a veces llegan y se quedan en un hotel por algunos días o se quedan en un Airbnb por algunos días y toman ese tiempo para buscar una estancia, un departamento o una casa
Es muy común también rentar a veces los basements. Los basements son la parte baja, la planta baja de una casa, que es muy común que aquí en Vancouver se renta. Y una vez que ya consiguen este espacio, pues se reubican a ese lugar. Entonces, eso es algo que tienen que considerar si planean quedarse por un tiempo prolongado en Vancouver. El segundo punto sería todos los que son muebles o cosas que van a utilizar en esa estancia. Como lo decía Ile, si vienen por un tiempo más corto, pues tal vez no quieren gastar en muebles y van a rentar un espacio que ya está amueblado o en un homestay, pero si vienen por un tiempo más prolongado, pues van a rentar un departamento que tal vez no esté amueblado y van a tener que invertir en muebles, van a tener que invertir en cosas de la cocina, etc. Y para eso, Ile, a veces las personas, tal vez en México no estamos muy acostumbrados, pero en Canadá se acostumbra mucho a comprar cosas de segunda mano. Entonces, no sé si tienes algo de experiencia en eso que les puedas compartir a las personas. Sí, por supuesto. Creo que este es un tema muy interesante, Tacomi, porque cuando uno se muda a Canadá, al momento que llegas, pues dices, bueno, necesito una cama, necesito un sofá, una televisión. Inmediatamente pues vas a las tiendas de conveniencia en general a buscar todos estos muebles. Sin embargo, ya cuando tienes más tiempo acá te das cuenta que existe el marketplace de, por ejemplo, de Facebook, o existen ciertas páginas en específico donde la gente pone a la venta estos muebles que ya no utiliza. Y creo que quizá, por lo menos en México, no sé, en otras partes de Latinoamérica, quizá pensar que algo está usado puede pensar que es algo viejo, se puede pensar que es algo que ya no está en buen estado, cuando es a veces todo lo contrario. Hay muchas personas que simplemente es algo que ya no utilizan y lo están poniendo a la venta. Les recomiendo muchísimo darse una vuelta por el marketplace y darse una vuelta en este tipo de páginas, porque se sorprenderán de las cosas que pueden encontrar a un precio muchísimo más bajo, y esto los puede ayudar a sobre todo tener como que un buen comienzo aquí en Canadá, que a lo mejor ya en un futuro se comprarán otro tipo de cositas, pero a lo mejor eso al inicio les puede ayudar muchísimo a ahorrar un poco en su presupuesto. Creo que eso es súper importante, Ile, porque a veces venimos y estamos emocionados que vamos a empezar o tener un nuevo comienzo en Canadá, vamos a estudiar y queremos pues amueblar nuestro departamento, y hay que ir poco a poco, y eso creo que es una recomendación importante para todos aquellos de ustedes que están viendo ese video, que paso a paso, primero solamente adquieran lo esencial, lo básico, y después poco a poco van consiguiendo los demás muebles. Y como hay muchos estudiantes internacionales o muchos trabajadores temporales, pues también hay mucha gente que viene, va de Canadá. Entonces hay mucho movimiento de ese tipo de muebles y mucho acceso a muebles o a utensilios de segunda mano que, como lo dice Ile, están en muy buenas condiciones y pues pagan un costo mucho más bajo a que si lo compran nuevo. Entonces ese es el punto número 2. Ya hablamos de la estancia, después de todo lo que vamos a necesitar en esa estancia: toallas, utensilios de cocina, muebles, etc. ¿Cuál sería, Ile, otro punto que tienen que considerar las personas que vienen a estudiar en Canadá? Lo siguiente sería todo el tema de los alimentos, Tacomi. ¿Qué es lo que vas a comer? Yo sé que, por ejemplo, en algunas partes de México, las personas están muy acostumbradas también, por ejemplo, a comer en la calle, porque hay acceso a muchos puestos en la calle, comida riquísima, y a veces incluso te sale pues mucho más barato, y aparte de que no hay tiempo a veces incluso de cocinar, porque te trasladas muchísimo y no tienes tanto tiempo a lo mejor de hacerlo en casa. Sin embargo, eso aquí en Canadá generalmente no es muy costeable, que digamos, ya que una comida afuera va a empezar por ahí de los $15. De los 15 a los 24, 25 dólares comer una sola comida. Eso quiere decir que si tú comes fuera 3 veces al día, estamos hablando que supongamos que son 25 dólares por comida, ya estamos hablando de 75 dólares al día solamente por alimentos, cuando con esos 75 dólares podrías comprar un pequeño súper para cocinarte tú en casa. Entonces eso es un tema que sí se recomienda, que hagas tú tus propias comidas y que hagas tu presupuesto de acuerdo obviamente a tu alimentación. Una cosa que yo siempre les recomiendo mucho es entren a la página quizá de Walmart o de Costco de Canadá y hagan un carrito de compras
y ahí pueden más o menos agregar lo que ustedes compran diario, en su vida diaria, ¿no? Agreguen todos esos alimentos, vean cuál es el total y creo que eso los puede ayudar mucho a tener un buen presupuesto y una idea de cuánto se van a estar gastando en un supermercado. Otra cosa que les recomiendo es comparen diferentes tipos de supermercados. Hay de diferentes categorías, así como estas cadenas grandes, pero también hay muchos mercaditos y muchas tiendas locales con productos locales que también a veces tienen muchos mejores precios que incluso todas estas cadenas enormes. Ese es un muy buen tip, Ile, porque eso les va a dar una idea de más o menos cuánto sería su presupuesto. Si, por ejemplo, están en México en este momento y van a hacer su súper, chequen qué compraron, cuánto gastaron, y como dice Ile, métanse a una página de tal vez de Walmart, que es lo más conocido internacionalmente, o si conocen alguna tienda, algún supermercado en la ciudad en donde van a estar estudiando, pues busquen y chequen cuánto más o menos les costaría, y eso les va a dar una idea. Hay productos que están mucho más baratos que en México, por ejemplo. Hay productos que están al mismo precio y hay otros que van a estar más caros. Para todos aquellos antojadizos, pues obviamente todos esos productos latinos los pueden encontrar en Canadá, pero generalmente van a tener un precio mucho más elevado que si lo compraran en México por todos los costos de importaciones, etc. Entonces, eso es otra cosa que también tienen que considerar con los antojos mientras estamos viviendo en Canadá, porque vamos a extrañar muchas cosas que dejamos atrás en nuestros países. Después de esto, Ile, viene el cuarto punto que hay que considerar, que es el transporte. ¿Cómo nos vamos a trasladar? A veces las personas piensan y dicen, bueno, voy a vivir más lejos porque este departamento pues está mucho más barato que si vivo en el centro, pero también si viven lejos pues van a gastar si por ejemplo van a adquirir un vehículo, que muchas personas también lo hacen, en el estacionamiento del carro, en el seguro, en la gasolina, o si es que no es eléctrico, etc. Entonces tienen que considerar esto cuando estén viendo la logística de cómo se van a movilizar. Si van a utilizar transporte público, entonces pues el transporte público tienen que ver, dependiendo de la ciudad en donde vivan o en la provincia en donde vivan, cuánto es el costo. Generalmente, por ejemplo, en Vancouver se divide por zonas, entonces si viven en la zona del centro de Vancouver, la tarifa va a ser específica para esa zona, pero si tienen que trasladarse fuera a los suburbios de Vancouver, entonces la tarifa va a aumentar un poco más, dependiendo de qué tan larga es la distancia de transporte que van a utilizar. Y si van a utilizar, por ejemplo, acá en Vancouver le llamamos el SkyTrain, que es el metro, y también tenemos autobuses, y también hay los botes acuáticos que también nos trasladan de la ciudad de Vancouver a North Vancouver, y todo eso está conectado. Entonces el sistema de transporte es muy bueno, pero pues también tiene un costo que tienen que considerar. Si van a ir a clases, por ejemplo, todos los días, y aparte también van a trabajar, pues van a tener que trasladarse a sus clases. Y también si trabajan en la noche, o si toman las clases por la noche y trabajan durante el día, tienen que considerar esos costos. Entonces es importante que tomen en cuenta la ubicación de su institución educativa, en dónde van a estar viviendo, y si van a tener un trabajo, si el programa que vienen a estudiar les permite trabajar, pues en dónde van a estar ubicados para que puedan trasladarse y economizar lo más que puedan todo lo que involucra el transporte. Y una vez que tienes cubiertos todos tus gastos básicos, viene el entretenimiento. El entretenimiento en Vancouver tiene dos extremos. Todas las actividades gratuitas, ya que Vancouver es una ciudad que tiene muchísimas áreas verdes, y aparte durante el verano sobre todo hay muchísima actividad fuera. Puedes ir a la playa, puedes ir a festivales, puedes ir a la montaña, a los hikes, a los lagos, y todas estas actividades van a ser gratuitas. Sin embargo, las actividades de invierno pueden llegar a ser muy costosas. Si tú disfrutas hacer snowboard o hacer esquí, empezando porque a lo mejor al inicio vas a tener que tomar unas clases, comprar toda la ropa de invierno, comprar todo tu equipo, vas a tener que invertir en todo eso, más los pases para ir a las montañas, que también son de un costo un poco más elevado. Entonces, lo que te recomendamos es que si estás estudiando y trabajando al mismo tiempo, tengas un poco de cuidado con ese presupuesto, porque a veces de un momento a otro tu presupuesto se puede elevar muchísimo. Y aproveches también todas las actividades gratuitas que hay en la ciudad. Creo que a veces no nos enteramos al inicio de tantas actividades que hay, y hay muchísimos también museos que visitar, y todas las partes, sobre todo de outdoors, al aire libre,
La verdad es que no podríamos acabar de contar todo lo que se puede hacer en Vancouver, entonces aprovéchenlo. De ahí obviamente vienen toda la parte de comer quizá en un restaurante, salir por la noche, quizá ir al cine, ir a cualquier otra actividad que cueste. Y lo que sí les puedo decir es que las actividades, simplemente incluso como un cine, es algo que también se tiene que presupuestar, porque no es quizá del mismo costo que en nuestros países. Incluso ir al cine puede ser diferente el costo aquí que allá, pero también una actividad, por ejemplo, como ir a cenar, dependiendo obviamente del lugar al que vayas a cenar. Quizá por 2 personas te gastarás, no sé, unos $100 por lo menos, y entonces solamente en un día a lo mejor estarás sacando eso de tu bolsillo, y creo que como estudiante internacional es algo que vas a tener que tener un poco de cuidado, sobre todo al inicio. Creo que la clave aquí es ser cauteloso y pensar que cuando recién llegamos estamos emocionados y queremos pues conocer, ir a todos los lugares, y creo que tiene que ser al revés. Al principio es mejor respirar y ver cómo está nuestro presupuesto, cuáles son nuestros gastos esenciales cuando recién llegamos a Canadá y cómo nos estamos adaptando. Intentar buscar todos estos eventos y todas esas cosas que podemos hacer sin ningún costo de manera de entretenimiento. Y después poco a poco, ya que nos estabilizamos, ya que conocemos bien nuestro presupuesto, que tal vez si tenemos permitido trabajar, que ya conseguimos un trabajo, entonces empezar a ver en dónde podemos utilizar este ingreso adicional que tenemos para el entretenimiento. Porque también, por ejemplo, irse a tomar una cerveza, no es lo mismo irse a tomar una cerveza en México que hacerlo en Canadá, cuando tal vez el costo a veces va a ser 2 o 3 veces lo que te puede costar en México si estamos hablando de ir a tomarlo en un restaurante, pero incluso comprarlo en una licorería. Aquí en Canadá el precio del alcohol es mucho más elevado, entonces es algo que tienen que tomar en consideración. Por supuesto que hay muchas otras cosas que tal vez no las vamos a mencionar porque no acabaríamos de mencionar todo lo que puede involucrar estudiar en Canadá. Pero si ustedes que están viendo el video quieren comentar o quieren darles tips a las personas que lo están viendo, dejen su comentario qué otras cosas o qué otros gastos pueden tener mientras están estudiando en Canadá. Recuerden que si ustedes están estudiando pueden aconsejarles a esas personas que todavía van a venir a Canadá para que se preparen de todos esos montos que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, va a estar el seguro, dependiendo de la provincia. Tal vez cada semestre de la escuela tienen que considerar que van a ir pagando poco a poco, tienen que tener eso en cuenta también. También el semestre de la escuela tienen que tener en cuenta que tienen que ir pagando poco a poco conforme van avanzando, y también puede ser que hayan ciertos materiales que tienen que pagar o libros, etc. Entonces hay muchos gastos que ya son necesarios para su educación, y también tienen que considerar todos los demás que van a ser gastos externos. Y como último tip sería tu fondo de emergencia. Si bien el sistema de salud en Canadá estará cubierto por tu MSP en el caso de la ciudad de Vancouver, como estudiante internacional te tocará también pagar un fee por ese MSP. Pero no solamente eso, debes de contar con un fondo de emergencia, porque justamente es eso, una emergencia debes de tener una reserva de dinero. Porque así como tuvieron que demostrar fondos financieros para solicitar su permiso de estudio, el gobierno de Canadá les volverá a pedir demostrar fondos financieros para extender su estatus o cambiar de estatus en cualquier momento. Eso es muy importante, Ile, porque siempre van a haber situaciones fuera de nuestro control. Entonces hay que estar prevenidos, y creo que ese es uno de los errores que muchos cometemos en Canadá, que no tenemos ese fondo de ahorro. Sabemos que Canadá no es un país barato, sabemos que están realizando una inversión fuerte cuando vienen a estudiar en Canadá, pero aún así es importante que estén preparados. Si ya tienen un trabajo, si tienen permitido trabajar, ahorren un poco, porque siempre van a necesitar tener ese colchoncito para poder demostrar fondos si en dado caso lo necesitan, o si tienen alguna emergencia, por ejemplo si tienen que regresar a su país o tienen que hacer algún viaje. Es importante que cuenten con esos fondos para cualquier eventualidad. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. Si crees que hay algo que se nos pasó, o como dijo Takumi, algo que quieras compartir con la comunidad, lo puedes dejar en la cajita de comentarios, y seguir en todas las redes sociales como @siyu_in Canadá. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.